Yo creo que el cine y la literatura son una forma fantástica de entender la vida y de adentrarse en otras realidades. Yo creo que si a lo mejor se quiere hacer entender a un adolescente del siglo XXI cómo era la vida en la España de los años 50, pues a lo mejor nada hay tan útil como ponerle Calle Mayor, mucho mejor que entrar en cualquier otra explicación, ¿no? Entonces el cine es una herramienta de aprendizaje y sobre todo de inmersión histórica y social y cultural. Eso por un lado, o sea, el cine puede ser una herramienta de aprendizaje y al mismo tiempo la escuela puede ser también una herramienta para enseñar a ver cine. A mí me preocupa mucho que las generaciones actuales empiezan a alejarse de las salas de cine, empiezan a defender que se ve igual el cine en una, no digamos ya en una tablet, es que te dicen que se ve igual el cine en la pantalla de un móvil y eso es importante huir de eso. O sea, la experiencia del cine se tiene que vivir en sala, evidentemente se puede vivir en casa, se puede vivir en una tableta, pero es un sucedáneo. O sea, el cine, como yo entiendo el cine, se tiene que ver en sala, porque además es también una experiencia social, el cine es una experiencia colectiva. El cine no es solamente la película, el cine es entrar en orden, comprar la entrada, entrar en orden en la sala, el silencio, la oscuridad, el respeto para no interrumpir al que está al lado. Entonces todo eso forma parte de una gran experiencia que no se puede perder y creo que la escuela es una buena herramienta para explicarla, para difundirla y para defenderla. Tenemos que volver a enseñar a ver cine, porque de verdad, personas que tienen ahora 16, 17, 15 años han perdido ciertas habilidades para ver cine y a lo mejor algunos te dicen que no han ido al cine en los últimos 5 años y sin embargo son grandes consumidores de ficción cinematográfica. Entonces estos talleres que efectivamente está organizando la ECAM con el patrocinio de la Consejería de Cultura, lo que se trata es de volver a explicar por qué el cine es distinto, qué es lo que hace diferente el cine y volver a hacer reflexionar, por supuesto siempre con ejemplos prácticos, sobre lo que es el lenguaje de las películas y el valor de la imagen. A mí hablaban pues, de ejercicios que se hacían, de cómo se puede poner, cómo se entiende distinta una escena si se quita la imagen y solamente se escucha el diálogo y cuando se pone la imagen. Entonces, bueno, a mí las cosas que me enseñaron son muy divertidas, creo que los jóvenes que participen lo van a pasar muy bien y sí, el compromiso es cubrir los 179 municipios de Madrid. Y además yo lo que espero es que esto nos sobreviva a todos y que en próximas legislaturas esta experiencia se amplíe y llegue todavía a más colegios y a más jóvenes. Yo bien voy a contestar siempre que sí, lo que pasa es que hablemos con quien hablemos, todo el mundo nos dice que determinadas cosas deberían ocupar un mayor lugar en la educación, ¿no? Yo tengo mucha esperanza también en todas las cosas que se hacen una vez que uno acaba la jornada escolar. Yo creo que hay que hacer una apuesta también por las actividades extraescolares, por todo ese currículo que no es el académico, que no forma parte del día a día del estudiante, pero sí que son posibilidades de ampliar conocimientos, de ampliar disciplinas. Porque muchas veces es verdad que, pues a mí me acuerdo una vez pues que me habían venido a ver cuando yo estaba en el Congreso un grupo de periodistas para intentar introducir dentro de la formación académica pues el periodismo, o sea, la lectura de periódicos. Y claro, yo siempre digo, sí, pero eso tiene que ser, esto es a costa de algo siempre. O sea, si tú metes una hora de esto, pues tienes que quitar una hora de esto otro. Y eso todo es muy complicado. Pero sí que creo que tenemos que explorar esas fórmulas mixtas, esa fórmula, pues como vamos a hacer con la ECAM, esos talleres que no están metidos directamente dentro del currículum académico, pero sí que están asociados directamente con las disciplinas que se imparten en la escuela. Bueno, creo que no va a haber otro remedio, lo vamos a tener que hacer porque primero no sabemos cuánto va a durar esto y sí que creo que el cine puede ser muy útil en este sentido. Primero porque además nos vamos a enfrentar a una generación que es una generación muy visual, o sea, que ha crecido delante de una pantalla. Entonces todo aquello que se puede introducir en el ámbito por medio de una pantalla va a funcionar bien. Y yo sí que creo que se puede echar mano del cine para explicar muchas cosas que a lo mejor ahora va a ser muy difícil explicarlas directamente en un aula. A mí me parece que ahora mismo todas las experiencias que podamos incorporar a un proceso de aprendizaje a distancia
como al que vamos a estar obligados, no sabemos por cuánto tiempo, ni siquiera sabemos con qué intensidad, son más que bienvenidas. Y creo que además esto es una cosa que quizá habrá que aspirar a incorporarla una vez que todo esto haya acabado. O sea, que eso quede ahí, que no sea solamente un recurso para tiempos de pandemia, sino es un complemento para la formación que se recibe en el aula. En primer lugar, nosotros intentamos facilitar la realización de los rodajes, aclarando que la actividad de rodaje es una actividad laboral, es una actividad profesional que se puede llevar a cabo en vía pública, igual que se lleva a cabo pues, una obra o pintar un edificio, ¿no? La gente que está rodando lo que está haciendo es trabajar, evidentemente con todos los protocolos, que además creo que se han implementado de una forma muy acertada. Nuestra oficina de rodaje sigue funcionando estupendamente, prestando asesoramiento para localizaciones, para búsqueda de espacios, para papeleo vario, muchas veces para orientar sobre cómo hay que hacer esta gestión o cómo hay que hacer esta otra. Creo que ese trabajo que está llevando a cabo Rafa Cabrera es esencial. Hemos seguido adelante con nuestras ayudas, tramitando las que teníamos ya en marcha, y después también pues nos hemos preocupado de los aforos, ¿no? Que es una cosa que importa mucho a los cines. Hay que garantizar que los espacios culturales son espacios seguros, que son espacios donde, respetándose los aforos, en este caso el 75%, y unas medidas de seguridad mínimas, entre por supuesto las que está el uso constante de la mascarilla, pues son lugares en los que se puede estar. Nosotros tuvimos este año una experiencia que creo que es muy útil. La Comunidad de Madrid durante el verano puso en marcha unas 900 experiencias culturales de diferente tipo, desde funciones de teatro, cine de verano, visitas guiadas, etcétera, y en esas experiencias no ha habido noticia de un solo rebrote de COVID, lo cual nos permite afirmar que la cultura es segura, que hemos hecho, creo que para estos próximos meses debería ser el eslogan de todos. Bueno, en primer lugar porque hay mucho y entonces tiene que salir a la luz. El talento audiovisual, si no hay medios materiales, se pierde. Porque esto, a ver, pues seguramente al que le gusta escribir puede escribir con un ordenador, pero el que quiera rodar necesita unos condicionamientos técnicos. Y después tenemos una escuela de cine fantástica en la Comunidad de Madrid, la ECAM, de la que está saliendo gente estupenda y a la que hay que apoyar y a la que hay que seguir ayudando para que ese talento surja y para que ese talento se desarrolle. A mí me gusta mucho presumir de que la ECAM está considerada por el Hollywood Reporter como una de las 15 mejores escuelas de cine del mundo. Tiene que seguir siendo así y hay que crear un ecosistema alrededor de la escuela para que la gente que salga de esa escuela y otras personas que lleguen a Madrid buscando el lugar y el momento para desarrollar todo su potencial, pues encuentren esos medios materiales. Y queremos ir en esa línea. Ahora mismo es un momento de indefinición, ninguno de nosotros sabe lo que nos va a deparar, no ya el futuro a largo plazo, sino a cortísimo, pero tenemos que seguir por ahí. Tenemos un equipo estupendo, muy consciente de lo que tiene entre manos y esperamos poder mejorar incluso las dotaciones. Pusimos mucho interés en esta línea de ayudas porque nos encontramos con una particularidad. Los negocios culturales, la industria cultural, no es una industria cuyo funcionamiento se entienda muy bien fuera de la industria cultural. Y entonces personas que tenían muy buenos proyectos, incluso muy rentables proyectos audiovisuales o de artes escénicas, no tenían a veces un interlocutor para conseguir un crédito, porque no se entiende muy bien lo que se hace, cómo se rentabiliza. Por eso, que haya un producto que sea específico para este sector es fundamental. Se pusieron a girar, digamos, 40 millones de euros, que es una cantidad que creemos que es bastante aceptable, y sabemos que desde el primer momento hubo muchísimo interés por estas ayudas. Nosotros hicimos una reunión virtual en la que participaron unas 300 personas para pedir más información y para escuchar cómo iban a funcionar. Las peticiones de créditos han sido muy altas desde el primer momento y muchas veces lo que se trata es eso, de dejar que proyectos que son muy importantes, que seguramente que puedan ser rentables, puedan arrancar y sobre todo no se queden en el dique seco por falta de liquidez, que es lo que estaba pasando. Lo
decía antes, si es difícil saber lo que va a pasar dentro de 15 días, no digamos ya lo que va a pasar en enero. Yo quiero pensar que sí, yo quiero pensar que en enero vamos a poder hacer estas cosas. Hoy no podríamos, pues hoy no sería legal celebrar unos premios cinematográficos aquí, pero bueno, yo quiero pensar que esas cosas estarán mejor, que los premios porque podrán otra vez celebrarse en Madrid y ojalá que podamos estar ayudando como lo hicimos el año pasado. Tenemos que acostumbrarnos a trabajar de otra manera, tenemos que improvisar un poco más de lo que hacíamos antes, pero sobre todo tenemos que planificar y tenemos que estar preparados para, si llega el momento, pegar un volantazo, buscar un plan B, hacerlo de otra manera. Lo que no podemos es usar la pandemia como excusa para no hacer cosas. Algunas de las emociones más intensas de mi vida yo las percibí en una sala de cine. Y el cine es algo que es mágico, que desde luego nada lo sustituye, y yo veo mucho cine por televisión y me gusta y me parece, pero lo que se vive en una sala de cine es único, y a mí hay muchísimas películas que me han marcado, que me han ayudado a entender muchas cosas, a apreciar otras, pero vamos, yo pongo un ejemplo porque me sucedió hace solamente unos días. Yo vi La boda de Rosa de Itziar Boyain en un cine que estaba prácticamente vacío y fui a ver la película y me di cuenta que era la primera vez en muchos días que yo me reía con ganas y me reía de una forma muy despreocupada. O sea, el cine tiene también un componente casi de sublimación de las cosas malas y tiene un poder a veces galvanizador, porque si uno se mete de verdad en el ambiente de una sala de cine, se escapa de verdad de lo que hay fuera. Y te ríes cuando no tienes ganas de reírte porque lo que está pasando no te hace ninguna gracia, y sin embargo durante casi 2 horas uno es capaz de aislarse y de olvidarse de lo que hay fuera. Y me alegro, bueno, que ha sido una película española la que produjo en mí esa sensación que yo había perdido durante muchas semanas y que volvió en un cine.